El socialismo, en términos generales, es el control por parte de la sociedad, tanto de los medios de producción y comunicación, así como de las diferentes fuerzas de trabajo. Hoy nos toca hablar de la educación socialista en México, así que acompáñenme a ver si es que el socialismo no funciona como siempre, o por el contrario nos termina sorprendiendo en términos educativos. Así que venga la intro. Para empezar, hay que asegurarnos de que todos estemos en el mismo canal. Lázaro Cárdenas Trujillo, quien gobernó México como presidente de la República a partir del 1 de diciembre de 1934, fue quien introdujo la educación socialista al país. Sin embargo, el socialismo como tal tiene mucho más edad y es mucho más antiguo de lo que nosotros creemos. Para eso, mi compañera Miriam va a hablarnos acerca del socialismo. Socialismo. El término socialismo fue acuñado a principios del siglo XIX. Tradicionalmente es una doctrina que exige la sustitución de la propiedad privada por la colectiva en los medios de producción, cambio y distribución. Del mismo modo, pide la distribución igualitaria de la riqueza y la eliminación de las clases sociales. En 1934, Lázaro Cárdenas confía en esta escuela socialista como instrumento de reforma social que iría más allá del cambio pedagógico y académico. Esta favorecería una gran reestructuración económica, social e ideología del pueblo mexicano como consecuencia de la capacitación intelectual, técnica práctica y moral de los niños y trabajadores. La nueva escuela socialista y la enseñanza que impartían los maestros, especialmente rurales, que no eran profesores de carrera, sino empíricos, habrían de incluir desde la alfabetización y la castellanización de niños y adultos hasta la enseñanza de modernas formas de organizaciones productivas y cooperativas. Gracias, Miriam. Ahora que conocemos un poco mejor el término del socialismo, hay que indagar un poco más sobre el impacto que ha tenido este en la educación. Pues hay que señalar que México no fue el primer país en el cual se implementó la educación socialista. Para esto, nuestra compañera Excel va a viajar un poco en el tiempo y nos va a decir cómo es que la educación socialista se implementó por primera vez en aquellas lejanas tierras de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. O sí, amigos, que pongan el digno rojo. Introducción del socialismo en la educación. Aunque el socialismo ya se estudiaba por importantes pensadores como Saint-Simon desde el siglo XVIII, la educación socialista comenzó a impartirse como tal a partir del siglo XX, cuando se instauró el sistema en la Unión Soviética. Además, también se introdujo en otras regiones como Cuba, China y México en las décadas posteriores. Muy bien, ahora que conocemos un poco más de la historia de la educación socialista, es momento de conocer un poco acerca de sus características y principios. Para esto, Sandra, Ixel y Hugo nos harán el favor de explicárnoslo de la mejor manera posible. Características. La educación socialista cuenta con las siguientes características. Es una educación laica, lo que quiere decir que no imparte clases de religión. Las instituciones educativas pueden ofrecer orientación religiosa, pero esta no puede ser de forma obligatoria. Por ejemplo, en países como España y Portugal, el alumno que no desea asistir a clases de religión tiene la opción de cambiar esa materia por otra similar, como ética. No obstante, en casos más radicales de socialismo, la religión es completamente erradicada del sistema educativo. La educación socialista es dirigida y organizada por el Estado, junto con el resto de los principales servicios públicos. Esto con el objetivo de evitar que la educación privilegiada sea solo para las clases pudientes, mientras que las clases pobres reciben una educación deficiente. Otra característica de la educación socialista es que en su enfoque es pragmático, experimental y cuestionador. Sin embargo, está combinado con el desarrollo laboral. Esto con el fin de conseguir la equidad social. La educación socialista sostiene que la escuela debe de ser una entidad viviente
y activa, definiéndose a sí misma como una comunidad de trabajadores. Por el contrario, a la escuela tradicional, que busca preparar al hombre en su carácter individual para la vida temporal. Principios. El carácter colectivo es superior al carácter individual del hombre. Uno de los principios de la educación socialista consiste en la importancia que se le otorga a lo colectivo y a lo comunitario. Por ende, esta educación disminuye la relevancia del individuo y se centra en los conglomerados humanos. Esto sucede porque el socialismo considera que la vida social condiciona todas las esferas del ser humano. Por lo tanto, el hombre tiene que cumplir con una serie de deberes relacionados con la caridad y con la justicia social. Igualdad de estudios, erradicación de las clases sociales y repartición equitativa de las riquezas. En las escuelas socialistas, los alumnos son instruidos de forma igualitaria, lo que quiere decir que todos deben recibir un trato equitativo y los mismos niveles de estudio sin importar su condición económica. El objetivo de esta idea es formar ciudadanos que contribuyan al desarrollo colectivo y no se dediquen solamente a acumular riquezas y beneficios individuales. Educación centralizada e intervenida por el Estado. La educación socialista es centralizada porque es controlada y dirigida por un único poder, siendo este generalmente el Estado. Este poder debe comprometerse a salvaguardar los intereses del colectivo y verificar que todas las instituciones se manejen de forma equitativa. Con todo esto puesto sobre la mesa, ahora sí es que podemos indagar un poco más de por qué se dio la educación socialista en nuestro país. ¿Por qué fue que Lázaro Cárdenas, en su mandato, apostó por ese modelo educativo y no por algún otro modelo que en ese entonces estaba floreciendo, como por ejemplo una educación más populista? Para esto, Kaminka y Hugo nos van a explicar un poco más acerca de las intenciones que tenía el presidente con integrar lo que es la educación socialista en nuestro país. Así que pues vamos a ponerles atención. La educación socialista en México, 1930. En 1930 se realizó una reforma educativa en México, con el objetivo de integrar al indígena y construir una identidad nacional. Sin embargo, Daniel Chávez Jiménez, en su texto La Escuela Socialista de la década de 1930 y los procesos de interculturalidad del siglo XXI, estableció que este intento de reforma socialista fracasó debido a las decisiones tomadas por el presidente Manuel Ávila Camacho. Además, la reforma se vio afectada también por la reacción de los sectores conservadores y de la Iglesia, quienes se oponían a una educación liberal y más inclusiva. El objetivo de la educación socialista era permitir el cambio a una organización social equitativa, terminar con la brecha económica tan grande entre el pueblo y los burgueses, darle valor ante la comunidad al proletariado y sobre todo que existiera y se creyera en la justicia. Todo esto al corto o mediano plazo. Podemos entonces concluir que la educación socialista se dio como resultado de los hechos históricos, de la intervención de la Iglesia en la comunidad y del deseo del gobierno de adaptar la educación a las necesidades del pueblo, buscando el desarrollo económico sostenido de México. Complementando la conclusión de Hugo, podemos decir que la educación socialista en México tuvo lugar en el sexenio presidencial de Lázaro Cárdenas, entre 1934 y 1940. Esta tuvo sus experiencias educativas alentadoras por sindicatos y grupos obreros desde antes de la Revolución Mexicana, donde se vincula con la escena racionalista de Ferrer Guardia. Los factores que influyeron para eso son: la escuela se consideró como un centro de expresión y una vía de solución para la problemática nacional, el empobrecimiento de las masas, ascensos de la lucha popular, cambios en la relación entre Estado y las organizaciones de trabajadores, provocando así la pobreza de sectores liberales, fuerzas clericales y conservadoras, además de proponerse para destruir los privilegios de una cultura. Para ello se emplearon las oportunidades educativas de los trabajadores, se crearon internados, comedores, becas y otros medios para garantizar la educación a trabajadores como para sus hijos. Por ende, esa fue considerada la educación para el cambio social.
Ante esos resultados, los autores mencionados al principio se exponían que la educación puede ser la fuente de todo bien o de todo mal, según la usemos e inculquemos.